Bien, entonces vamos a hablar primero de la coordinación y del equilibrio. Y primero, para la parte de la coordinación y el equilibrio, lo que deben recordar ustedes es que son varios los órganos o las partes del sistema nervioso que participan justamente en la coordinación y el equilibrio. Por ejemplo, tienen el cerebelo, tienen la parte visual, tienen la sensibilidad propioceptiva consciente, tienen el mismo sistema motor. Por ejemplo, estas son maniobras que van a evaluar la coordinación cerebelosa. Por ejemplo, en el primer video, ustedes están viendo una maniobra que se llama el índice nariz, ¿no? Se pide al paciente que toque su nariz y que luego estire, ¿no? Su nariz y estira, su nariz y estira. Índice nariz. Pueden ustedes hacer más compleja la maniobra pidiendo, por ejemplo, que toque su nariz y su dedo índice, el de ustedes, ¿no? Ta, 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 ta. Luego, la misma maniobra abajo, pero al mismo tiempo a los dos lados, ¿no? Para evaluar que no solo la parte de la coordinación, sino qué tan bien lo hace de forma coordinada en en ambas extremidades, ¿no? A eso se le llama la cronometría. El de arriba mide la metría, el de abajo mide la cronometría. La maniobra de arriba se llama índice nariz y también tiene su similitud para el miembro inferior que se llama talón rodilla. Como ustedes pueden ver en el video, se le pide al paciente que lleve el talón hacia la rodilla, que descienda por la tibia y que la ponga luego en la cama, ¿no? Talón rodilla. Luego otra maniobra para evaluar la parte de la coordinación tienen, por ejemplo, estos movimientos alternos. Miren, yo le pido al paciente que sobre su pierna, primero con la cara posterior y luego con la cara anterior de la mano, lo hago así. Ahí estoy evaluando la diadococinesia o la ejecución de movimientos alternantes, ¿ya? Diadococinesia. Entonces, miren, índice nariz para evaluar la metría, talón rodilla para evaluar la metría, hacer el índice nariz de forma bilateral para evaluar la cronometría, hacer o evaluar el movimiento muscular alternante para evaluar la diadococinesia. No se olvide, todas estas son maniobras que predominantemente están destinadas a evaluar el cerebelo. Luego, ¿qué tengo? La famosa prueba de inversión del tronco, ¿no? En esta prueba se le pide al paciente que se arquee lo máximo que pueda hacia atrás, como en estos concursos donde ponen una barrita y uno entra bailando hacia atrás, pues obviamente el paciente tiene un límite, pero la mayoría de ellos no cae, pues no sabe su límite, no cae, pero sí llega a arquear una proporción significativa del tronco. En cambio, en aquellos pacientes con lesión cerebelosa, al no tener un control tampoco bueno de la musculatura paravertebral, se caen hacia atrás. Entonces el evaluador tiene que sostener al paciente porque si no, este cae hacia atrás y termina golpeándose. Luego tengo el signo o la maniobra de rebote. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? El evaluador pues le pide al evaluado que jale su brazo hacia él, ¿no? Que jale fuertemente hacia él y en algún momento suelta la mano. El evaluado no se golpea porque es capaz nuevamente de controlar su musculatura flexora y extensora. La controla bien, eso impide que se golpee. En cambio, en los pacientes con lesiones cerebelosas, como hay cierto grado de flacidez, entonces, o de hipotonía, entonces termina golpeándose. No es capaz de controlar, de poner un freno, un stop al movimiento y termina golpeándose. A eso se le llama el signo de rebote de Stewart-Holmes, ¿no? Luego, por ejemplo, tenemos este caso aquí. Miren, paciente, yo le pido que haga la prueba índice nariz, ¿no? Primero con el lado izquierdo, miren cómo lo hace bien. Y luego le pido que lo haga con el otro lado. Miren cómo se golpea, no mide adecuadamente la nariz, ¿ven? Entonces, obviamente que tiene una prueba índice nariz alterada en el lado derecho, que es compatible con una alteración de la metría, muy probablemente ocasionada ¿por qué? Por una lesión cerebelosa ipsilateral, en el mismo lado de la lesión. Otra cosa que yo veo en lesiones cerebelosas, el movimiento rotatorio oscilatorio de los ojos que se llama nistagmo. Entonces, vamos a rotar el video, denme un segundo.
para que se vea bien. Entonces van a ver que este paciente tiene un movimiento rítmico oscilatorio de los ojos de forma espontánea. No lo mueve él al libre albedrío, no lo está moviendo él a propósito, lo mueve de forma espontánea y a eso se le llama nistagmo. ¿Ven cómo bate el ojo? Miren, para arriba, para el costado, el ojo se mueve. Nistagmo, también propio de lesiones. En este caso, cuando el nistagmo va en todas las direcciones, lesiones cerebelosas o lesiones en el tronco encefálico. También puede haber un nistagmo, pero que solo sea horizontal predominantemente. Eso va más para lesiones del aparato vestibular, que es el que se encuentra obviamente en el oído interno. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más debo evaluar yo en el cerebelo? La estabilidad del eje axial, o sea, la estabilidad de la musculatura paravertebral. Entonces se le pide al paciente que se siente en una silla sin respaldar. Hay unas sillas específicas para eso que son circulares sin respaldar y veo la postura del paciente. Y también le pido al paciente que se ponga de pie. Primero con los ojos abiertos, que junte los pies, que mantenga la estabilidad y luego con los ojos cerrados. Cuando yo le pido que cierre los ojos, ya la prueba tiene un nombre específico y se llama la prueba de Romberg, ¿no? Entonces, si es que el paciente, escuchen, ¿ah? Si es que el paciente, cuando yo le pido que se ponga de pie, que junte los pies, pero con los ojos abiertos, ya ustedes lo ven inestable, que se quiere caer y necesita abrir las piernas, eso muy probablemente sea un daño cerebeloso. Pero si el paciente, cuando yo le pido que haga eso con los ojos abiertos, mantiene una buena postura, hay un mínimo balance, pero cuando yo le pido que cierre los ojos, o sea, que haga signo de romper, ahí sí hay un empeoramiento marcado de la inestabilidad, a eso se le llama signo de romper positivo y muy probablemente está asociado a lesiones de la sensibilidad propioceptiva, que es típico de cuadros de neuropatías, cuadros neuropáticos, ¿ya? Neuropatías. La marcha, le tengo que pedir que camine al paciente, pues, ¿no? Entonces ahí yo tengo varias combinaciones, pero ¿cuáles son los dos tipos o los tres tipos de marchas anormales más frecuentes? En primer lugar, tengo la marcha con aumento de la base de sustentación. ¿Qué se refiere? Es el paciente que separa los pies, ¿no? Separa los pies para aumentar su base, para tener más estabilidad, y eso es típico de lesiones de cerebelo. ¿Qué más tengo? Tengo el paciente que, por ejemplo, se lateraliza, tiene algo que se llama lateropulsión. O sea, le pido que camine y tiende a irse hacia un lado, el cuerpo le jala hacia un lado, hacia la derecha o hacia la izquierda. Esa lateropulsión es típico de lesiones del aparato vestibular, del oído interno, aparato vestibular. Y luego tengo la famosa marcha en step push, ¿no? En la cual el paciente más bien tiende a caminar como que levantando mucho los pies y los asienta fuerte, ¿no? Como que levanta mucho los pies y los asienta fuerte. Esa es también una marcha típica de neuropatías, ¿ya? Es típica de daño de sensibilidad propioceptiva. Entonces, miren, ¿ah? Signo de romper positivo, sensibilidad propioceptiva normal. Una marcha en steppage, sensibilidad propioceptiva normal. Una marcha con aumento de base de sustentación y que el paciente con los ojos abiertos y con los ojos cerrados, a pedirle que mantenga la postura, esté inestable, cerebelo. Paciente que tiene más bien en que el cuerpo le jala hacia un lado y que tiene nistagmo horizontal, eso más va para lesiones vestibulares. ¿Ya? Son cosas que estamos repasando. Entonces, por ejemplo, yo voy a enfrentarme a dos grandes síndromes cerebelosos. Cuando la lesión, por ejemplo, acá, miren, tiene un quiste, una lesión proliferativa, un tumor quístico, y este está afectando predominantemente a la parte medial del cerebelo,
yo voy a tener ahí un síndrome cerebeloso llamado de Vermis o vermiano. Y aquí el paciente va a tener principalmente un compromiso de ¿qué? El paciente va a tener un compromiso predominantemente del eje axial. O sea, para mantener la postura sentado, para mantener la postura de pie y para mantener una marcha adecuada. O sea, va a aumentar la base de sustentación. ¿En quiénes? En estos síndromes cerebelosos vermianos, de vermis cerebeloso, de la parte central del cerebelo. Miren, pues como tiene acá una lesión, un tumor quístico a nivel del vermis cerebeloso. En cambio, si yo tengo un paciente que más bien tiene un daño de un hemisferio cerebeloso, o sea, no de la parte central del cerebelo, sino de un lado del cerebelo, ¿no? De un hemisferio, yo voy a tener un síndrome cerebeloso hemisférico. Y en este caso, el síndrome cerebeloso hemisférico, ¿qué va a tener? Más va a tener esto, ¿no? Dismetría, o sea, una alteración de la metría que sería una dismetría, va a tener una discronometría, va a tener una dis o una adiadococinesia, que son estas maniobras anormales que son predominantemente para hemisferios cerebelosos. Probablemente en este caso, en la imagen, que es un infarto del territorio de la arteria cerebelosa posterior inferior o llamada pica, también tengo un poco de componente del eje axial, pero la mayoría de síntomas van a ser distales. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan su anatomía, los hemisferios cerebelosos, o sea, la parte más alejada del cerebelo, los hemisferios mismos, se encargan del control del movimiento fino de las extremidades. En cambio, la parte del vermis cerebeloso se encarga del control de la musculatura del eje axial. ¿Da? Ahora, vamos a repasar un poco nada más de los nervios craneales. Entonces, recuerden, el primer nervio craneal es el nervio olfatorio, ¿no? ¿Normalmente se evalúa? No, normalmente no se evalúa. ¿Por qué? Porque pues la presencia de enfermedades que tengan trastornos olfatorios no es frecuente, no es común. Entonces, ¿en qué pacientes sí yo puedo evidenciar una alteración olfatoria? Por ejemplo, en pacientes con Parkinson, donde tienen un cuadro que se llama hiposmia. ¿Quiénes más? En pacientes con el síndrome de Kalman, que es un hipogonadismo hipogonadotrófico que se asocia mucho también a una anosmia temprana. La epilepsia, porque hay crisis epilépticas que cursan con trastornos olfatorios bastante llamativos, especialmente la percepción de olores desagradables, que se llama cacosmia, ¿no? Y las alteraciones tenemos ahí, anosmia, hiposmia, anosmia, ausencia de percepción, hiposmia, disminución en la percepción olfatoria. Parosmia es algo así como parestesia, ¿no? Percibir un olor anormal, pero en ausencia de un estímulo, ¿no? No hay nada, pero yo huelo algo raro. Cacosmia, percepción de un estímulo oloroso desagradable, ¿ya? Recuerden que siempre entre estímulo y estímulo es bueno que el paciente huela algo neutro como el café, ¿no? Lo que hacen, por ejemplo, en las perfumerías, ¿no? Le huela este, luego te da café y luego te da otro para que no confundas los olores. El segundo nervio craneal es el nervio óptico y este sí amerita estudiarlo. ¿Por qué? Porque estudiar el nervio óptico involucra varios pasos. El primer paso y el más importante es la agudeza visual. Ya sabe que la agudeza visual se evalúa a través de estas cartillas llamadas optotipos, siendo la cartilla más comúnmente utilizada la primera, que se llama la cartilla de Snellen, como lo estoy escribiendo en el chat, ¿no? Snellen. Esa es la famosa cartilla de Snellen. Y obviamente, ¿qué se le pide al paciente? Que ojo por ojo, a una distancia de 6 metros, ¿no? O 20 pies, 6 metros o 20 pies, vaya leyendo, ¿no? ¿Qué letra es esta? E, F, P, T, O, Z, L, P, etcétera, ¿no? El paciente va leyendo y donde ya no puede leer más, ahí se queda. Pero muchos usan la cartilla de Snellen, pero no saben qué significa o cómo interpretar, qué significan los números. Por ejemplo, si es que el paciente, la medición normal es 20 sobre 20, ¿no? O sea, 20 pies sobre 20 pies, es la línea roja, ¿no? Pero, ¿qué significa, por ejemplo, si el paciente lee hasta la fila 6, hasta el 20-30? Significa que el paciente ve a 20 pies, a 6 metros, lo que otra persona normal, con buena
capacidad visual o buena agudeza visual ve a 30 pies, o sea, a 9 metros, ¿no? Yo veo a 6 metros lo que otro sano ve a 9 metros. Eso significa, yo veo a 20 pies lo que otro sano ve a 30 pies. El primero, 20 sobre 200. Yo veo a 20 pies a 6 metros lo que otro ve a 60 metros o 200 pies. Así es como debe interpretarse esta cartilla. Obviamente, ya saben, 6 metros a la altura de los ojos del evaluado, pero esto ya pues ha sido reemplazado por los exámenes de agudeza visual digitales, ¿no? Ahora uno va a una óptica, te sientan en un aparatito, te lo calzan ahí a la altura de la cabeza y ves lo mismo, solo que ya de forma digital, ¿no? Y lo vas haciendo. Entonces hay varias cartillas para los niños, tienen la E. ¿Cómo está la E? ¿Cómo está la E? ¿Cómo está? Que todavía no conocen las letras o las figuras, ¿ya? Luego tenemos la evaluación, perdón, cuando ya el paciente no ve nada con el octotipo, supongamos que ni siquiera ve la E grande, cuenta dedos. Entonces, voy a 6 metros, ¿cuántos dedos ve? No ve. Voy a 5 metros, ¿cuánto ve? No ve. Voy a 3, a 4, 3, 2, voy a 1 metro, no ve. Entonces, luego comienzo, ¿no? Muevo las manos. ¿Ve algo? Ve algo, no veo nada. Me acerco, medio metro. Ve algo, no veo nada. Me acerco, 10 centímetros. Ve algo, no veo nada. Entonces ahí, ¿qué hago? Aplico una luz. Ve algo, sí, ahora sí veo una luz. Perfecto. Entonces pongo ahí, ojo izquierdo, agudeza visual 20 sobre 20. Ojo derecho, percepción de luz a 10 centímetros. Y así, ¿no? Y si el paciente pues ya no percibe ni la luz, ya entonces hablamos de una ceguera, ¿no? Luego de la agudeza visual, que también tengo que evaluar la percepción de los colores, ¿no? Y esto lo hago a través de este famoso test que se llama el test de Ishihara, que ustedes ya lo conocen, ¿no? Por ejemplo, arriba está el número 74, abajo está el número 12, y ahí sí hay una serie de cartillas para detectar básicamente problemas en la percepción de los colores, como el daltonismo u otros que pueden ser adquiridos también. Pacientes con lesiones del nervio óptico, por ejemplo, por una neuritis óptica, a pesar de haber visto bien siempre, pueden cursar luego de la lesión del nervio con una alteración en la percepción de color. Luego tenemos las cartillas para la percepción del contraste, como la famosa cartilla de Peli-Robson, ¿no? Como ustedes verán, todos son, o hay un tono de grises variados, y el paciente debería leer o identificar la mayoría de las letras sin mayor dificultad, ¿ya? Entonces, luego, ¿qué tenemos? Luego tenemos la evaluación de los campos visuales, los campos visuales. Entonces, miren ahí. El elevador y el evaluado deben estar más o menos a una distancia de 1 metro. El evaluador y el evaluado a 1 metro. Tengo que poner un estímulo, que pueden ser mis dedos, más o menos a la mitad, y yo tengo que decirle al paciente que mire fijamente mi ojo. Entonces, señor, usted mire mi ojo, yo miro su ojo, o usted mire mi frente, yo miro su frente. No vale mover los ojos a ningún otro lado. Y entonces ustedes van a dividir lo que ven en 4 cuadrantes. 2 cuadrantes superiores, 2 cuadrantes inferiores, tanto medial como lateral. Entonces supongamos, ¿no? Yo estoy mirando ahora fijamente a la cámara, ¿no? ¿Cuántos dedos ve ahí? Para que se vea ahí. ¿Cuántos dedos ve ahí? 2. ¿Cuántos dedos ve ahí? 1. ¿Cuántos dedos ve ahí? 3. ¿Cuántos dedos ve ahí? Ninguno. Entonces yo le busco que también ve en los 4 campos visuales, ¿no? Y usualmente debería mostrarle o 0, 1 o máximo 2 dedos, ¿no? No se recomienda mostrarle 3, ni 4, ni 5, sino 0, 1 o 2, ¿ya? Igual lo hacen con el otro campos visuales. Pero nuevamente también esta prueba ya ha sido reemplazada por la campimetría computarizada, ¿no? Por la campimetría computarizada. Te sientan frente a una máquina y ya es mucho más fácil hacerlo, ¿no? Pero recuerden que esta es la evaluación clínica. Muy bien. Luego, ¿qué más tengo? Ya saben ustedes los déficits del campo visual. No lo vamos a repetir porque esta es una clase de segundo año, y también asumo de que en tercer año lo han visto bastante bien. ¿Por qué? Porque son clásicos y característicos también en la parte neurológica y en la parte oftalmológica, ¿no? Por ejemplo, arriba que tengo yo, arriba tengo en el número 2
un paciente que no ve nada en el ojo derecho, ¿no? Entonces, cuando todo está sombreado es que no ve nada. ¿Esto qué sería? Sería una ceguera, pero ¿qué tipo de ceguera? Una ceguera monoocular, o sea, de un solo ojo, ¿no? Monoocular, ¿no? Perdón, ocular, ¿ya? Una ceguera de un solo ojo, una ceguera monocular, y si ustedes se van a la figura, eso es producido ¿por qué? Por lesiones del nervio óptico. Luego, ¿qué más es frecuente? El número 3. El número 3. En el número 3 que yo veo, y lo voy a escribir en el chat mejor, yo veo que es un paciente que no puede ver o que no ve bien las partes más laterales de los dos campos visuales. Entonces, este es un defecto llamado hemianopsia bitemporal, así se le llama, hemianopsia bitemporal. O sea, no ve bien las mitades de los campos visuales laterales o temporales. Recuerden, hay un campo visual temporal, hay un campo visual nasal. Entonces, no veo los dos temporales, es una hemianopsia bitemporal. Como ustedes pueden ver rápidamente en la figura, se dan cuenta de que este es un defecto típico de la compresión medial del quiasma óptico. ¿Qué comprime medialmente el quiasma óptico? Normalmente un tumor hipofisiario o en los más pequeños un craneofaringioma, ¿ya? La parte medial del quiasma óptico. Luego, ¿qué otro patrón es común? Por ejemplo, tengo el número 5, ¿no? El número 5. El número 5 habla de una lesión en una estructura que se llama el tracto o la cintilla óptica. Tracto o cintilla óptica. Y lo que se me produce, ¿cómo se llama este defecto? Le pongo izquierda, derecha, izquierda, derecha. Este es un defecto que voy a escribir en el chat que se llama hemianopsia homónima, en este caso derecha. ¿Qué significa? Significa que lo que el paciente no puede ver son ambos lados derechos de los dos campos visuales. Hemianopsia homónima derecha, típico de lesiones del tracto o cintilla óptica contralateral. Entonces, miren, 2, 3, 5 son los que deberían conocer. ¿Qué otro más deberían conocer? ¿Qué otro defecto del campo visual? El número 7. ¿Qué se lesiona en el 7? Se lesiona parte nada más de las radiaciones ópticas. Entonces recuerden, hay radiaciones ópticas parietales, hay radiaciones ópticas temporales, ¿no? Las parietales se encargan de la mitad inferior de los cuadrantes, las temporales se encargan de la mitad superior de los cuadrantes. Entonces, ¿cómo se llama ese defecto del 7? Es una cuadrantopsia o cuadrantanopsia, pero ya resumido, una cuadrantopsia inferior derecha, pues, ¿no? Una cuadrantopsia inferior derecha, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, desde el lado izquierdo, derecho, está afectada la parte inferior del lado derecho de los campos visuales, ¿no? ¿Ya? Típico de que en este caso, el 7, en este caso, las afectadas serían las radiaciones ópticas parietales del lado izquierdo, ¿no? Como está ahí dibujado. ¿Y qué otro defecto tengo que conocer? Pues obviamente tengo que conocer el defecto número 8, ¿no? O el 9 mejor para que no queden dudas. En el 9 hay una lesión de ¿qué? Hay una lesión de la corteza visual, de la corteza occipital. Y esa lesión también me va a producir ¿qué? Me va a producir una hemianopsia homónima, en este caso del dibujo derecho, porque la corteza occipital afectada es la izquierda, solo que pueden ver que hay un respeto pequeño de la porción central. ¿Por qué? Porque la porción central es la única que tiene una representación bilateral en ambas cortezas visuales. Pero lo que ustedes tienen que conocer es que ese pequeño campo respetado al medio es clínicamente indistinguible. O sea, en realidad lo que ustedes van a ver es así, igualito que el número 5. Igualito lo van a ver que el 5. Prácticamente ese es indetectable, ese pequeño segmento que sí ve bien a la mitad,
es indetectable clínicamente. Entonces, lo que tienen que llevarse es que las lesiones en el tracto o la cintilla óptica pueden producir un compromiso idéntico del campo visual al producido por una lesión en la corteza visual primaria. ¿Ya? No se olviden, no se olviden. Seguimos, borramos, son lo que ustedes tienen que conocer. Por ejemplo, ¿no? Acá una descripción. Neuritis óptica en una niña, una mujer asiática joven de 10 años, dice, ¿no? ¿Y qué encontraron abajo en el segundo párrafo? Vamos a subrayarlo, ¿no? ¿Qué encontraron? Un cuentadedos, ¿no? En el ojo derecho, o sea, el ojo izquierdo veía bien, en el ojo derecho cuentadedos nada más. Luego, ¿qué más? Tenía una alteración, ¿no? De la sensibilidad al contraste y la visión de colores. ¿Se ve? Y el campo visual tenía un escotoma central. ¿Qué es el escotoma central? Vamos a verlo en el dibujo anterior. Perdón, un escotoma central es ese de ahí, el número uno. El número uno es un escotoma central, ¿no? O sea, una falta de representación de una parte, ¿no? En la mitad del campo visual, ¿ya? Es un escotoma central. Entonces, ¿ven? ¿De qué son hallazgos que se pueden encontrar? Está reportado en un caso, por ejemplo, ¿no? Otra cosa, esta es una resonancia de cerebro que muestra la relación normal entre quiénes, entre el quiasma óptico y la glándula hipófisis. Miren cómo miren cómo el quiasma y la glándula están un poco lejos, ¿no? Están un poco lejos, por lo menos algunos milímetros de distancia, tanto en la vista frontal como en la vista lateral. Entonces ustedes dirán, ¿y cómo así es que una lesión puede comprometer el quiasma óptico? Como yo les dije, un tumor de hipófisis. Entonces, miren, este es un tumor de hipófisis. Como ustedes pueden ver en el dibujo, ¿qué hay? Hay una compresión del quiasma óptico, que es este de acá, ¿no? Voy a dibujarlo, pero ahora voy a borrar esa línea que he hecho. Ese es el quiasma óptico y ven cómo predominantemente el tumor empuja a la porción central del quiasma óptico. Y al presionar a esa porción central del quiasma óptico, lo que voy a encontrar al final, ¿qué es? Voy a encontrar una hemianopsia homónima, o perdón, una hemianopsia bitemporal, heterónima bitemporal o hemianopsia bitemporal a secas, el número 3, ¿ya? Muy bien. Y luego, por ejemplo, tengo acá otra resonancia. ¿Qué me está mostrando esta resonancia? Esta resonancia me está mostrando un brillo, una hiperintensidad. ¿A nivel de dónde? A nivel de la parte medial del lóbulo temporal y a nivel de dónde también de la corteza occipital, o sea, de la corteza visual primaria. Este siempre en resonancia, en tomografía, siempre es el lado derecho, este siempre es el lado izquierdo. Pero al revés, este estaba en la figura, ya, pues la figura no muestra tumor. Ese siempre es el lado derecho. Entonces, si este paciente tiene un compromiso de la corteza visual primaria del lado derecho, lo que yo voy a encontrar, ¿qué es? Lo que yo voy a encontrar es una hemianopsia homónima contralateral. O sea, si esta lesión es derecha, este paciente va a tener una hemianopsia homónima izquierda contralateral a la lesión. No se olvide. Muy bien, vamos a borrar esto, ¿no? Ahora, y por último, o una de las últimas partes de la evaluación del nervio óptico es la evaluación del fondo de ojo, ¿no? Entonces, la evaluación del fondo de ojo tiene varias formas, directa, indirecta o a través de una lámpara de hendidura, pero lo que ustedes van a hacer en la parte clínica que es la directa, ¿no? A través de un dispositivo llamado oftalmoscopio. ¿Cómo se evalúa? El oftalmoscopio. Tienen que regular el oftalmoscopio primero viendo su mano, que vean bien las líneas de la mano a una distancia prudente, ¿no? Y luego, miren, el evaluador agarra el oftalmoscopio con su mano derecha, lo pone en su ojo derecho,
para evaluar el ojo derecho del paciente. Es una regla. Entonces, miren, primero lo ve, le dice que mire un punto fijo y luego se va acercando. Igual, para el ojo izquierdo, agarra el aparato con el ojo izquierdo, lo pone en su ojo izquierdo y evalúa el ojo izquierdo del paciente. ¿Qué es lo que ve? Vería esto. El fondo de ojo se ve esto. ¿Qué es lo que me interesa a mí como neurólogo? El oftalmólogo verá otras cosas, todos ven otras. El neurólogo lo que le interesa primordialmente es esta estructura llamada la papila del nervio óptico o la papila óptica, que también ya la hemos visto en la clase de hipertensión endocraniana. Y esa papila óptica que representa el nacimiento del nervio óptico, el nacimiento del nervio óptico. Entonces no se olviden. ¿Dónde están esas papilas ópticas? A nivel medial, nasal, ¿ya? Nasal. Muy bien. Luego ya por último evalúo la pupila, ¿no? Lo normal están ahí, lo normal es que midan de 2 a 4 milímetros y puede haber hasta una diferencia de 1 milímetro considerada como normal. Cuando la diferencia supera a 1 milímetro, ya hablamos de anisocoria, o sea, hay una asimetría pupilar. Cuando están chiquitas se llama miosis, cuando están grandes se llama midriasis. ¿Ya? El reflejo consensual fotomotor, ya lo hemos tocado el fotomotor, le aplican la luz y hay una miosis, ¿no? Y el reflejo consensual habla de que yo le aplico la luz en el lado derecho y las dos pupilas son las que se vuelven mióticas, no solo la primera, ¿ya? Entonces, por hoy lo vamos a dejar ahí, hemos avanzado lo suficiente, no sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, aporte o comentario, por favor, de este acápite. Daniel, te escucho. Sí, doctor. Con respecto a la diapositiva en la que veíamos las lesiones de segundo par, o sea, en la que hablamos de mianopsia bilateral y todo eso, en la figura 8 noté que se parece un poco tanto a la 5 como a la 9. No sé si A sería ver, un segundo. La figura 8, ¿notaste que se parece a cuál? un poco a la 5, como usted dijo que la 5 y la Ah, 9 a eran, la 5 y a la 9. ajá, más o Perfecto. menos, Sí, dígame. dime. Esto quería saber es que si tienen algo, también podrían ser similares o tienen alguna otra diferencia. No, yo solamente he señalado las más comunes a las que te vas a enfrentar, pero analicemos la 8. En la 8, eh, si tú ves la figura de dónde estaría la lesión en la 8 estaría acá, mira. Estaría cortando todas las radiaciones ópticas. Las radiaciones ópticas están muy separadas y como te dije, discurren por lóbulos parietales y temporales. O sea, son como un abanico que se abren y se juntan en la corteza visual primaria. Entonces, la verdad es que ver el 8 es muy raro. ¿Por qué? Porque te hablaría de una lesión tan extensa sería la lesión que probablemente sea incompatible con la vida o sea incompatible con un adecuado examen neurológico, ¿no? Es por eso que clínicamente digamos que es infrecuente de ver. Nuevamente les repaso las que son frecuentes, las que sí deben conocer. Dos, ceguera monocular por lesión del nervio óptico. Tres, hemianopsia heterónima bitemporal o a secas hemianopsia bitemporal por lesiones en el quiasma óptico. La número 5, hemianopsias homónimas, ya sean derechas o izquierdas, por una lesión del tracto o cintilla óptica. El número 7, lesiones de parte de las radiaciones ópticas, que eso sí puede ocurrir, parte de las radiaciones ópticas. Y la 9, que obviamente es una lesión en la corteza visual primaria, que ya hemos visto, por ejemplo, ¿no? Lesiones vasculares lo pueden ocasionar. Pero muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, eh, le estoy compartiendo las diapositivas ahora al delegado
y ya nos estamos viendo otra clase para coordinar. Saludos, cuídense, no se olviden de colocar presente antes de salir de la clase, por favor, en el chat para considerar su asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas Gracias. gracias, doctor. Tenga un bonito día. Hasta luego, Muchas gracias, cuídense. doctor. Buen día. Hasta